al tiro, ya. Entonces, esas son las fechas propuestas. ¿Ya? Como dice, el día 21, ¿cierto? Podría, o la semana 21, hacerse la solemne. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, miren, en esta clase, ¿ya? O repitiendo un poquito la clase anterior, ¿ya? Nosotros aprendimos a ver, de alguna manera, cierto, lo que eran las contabilizaciones. ¿Ah? Yo le di un formato, cierto, que estoy buscándolo, sobre los objetivos de la carrera. Lo tengo acá a mano, no se preocupen. Un segundito chiquitito nomás. Objetivo del modelo financiero. Un poco mostrarles, ¿cierto?, lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Yo les dije que nosotros modificábamos ciertos acreedores a través de las transacciones financieras, ¿ya? Además transferimos, ¿cierto?, una cuenta de banco, visualizamos la cuenta mayor y además hicimos una contabilización de un gasto en la clase anterior y además vimos los libros auxiliares y mayores, ¿ya? Entonces yo pregunto acá, ¿cuál es la diferenciación de los libros auxiliares y mayores? Yo lo voy a contestar de esta forma, que por ejemplo acá ustedes están, ya, para recordarles un poquito, ¿cierto? Espérate, ahí se me fue la mano, ahí sí, ¿ya? Para recordarles, ¿cierto? Que una cuenta mayor, cuando nosotros creamos un cliente, ¿ya? Y un proveedor, ¿ya? Se recuerdan que nosotros le colocamos en los datos de gestión de cuenta, tanto para el cliente como el proveedor, ¿cierto? Colocamos una cuenta contable. Proveedor en SAP se llama acreedores y clientes en SAP se llama deudores, ¿ya? Y creamos una cuenta contable que se llama la cuenta asociada. En la transacción XD01, ¿se recuerdan? Y en la transacción XK01 en el caso de los proveedores. ¿Ya? Voy a anotar acá. Cuando nosotros creamos. ¿Ya? Entonces, creamos una cuenta asociada. ¿Qué es lo que pasa? Yo le expliqué que esta parte es súper importante entenderla. ¿Ya? Que cuando ustedes, ¿cierto?, compran, ¿ya? Supongamos que tenemos una cuenta corriente de los clientes, así como la tienen en Falabella, ¿cierto? Una persona llamada Fernando, ¿cierto?, tiene una cuenta corriente propia de él, en el cual se van a registrar todas sus transacciones, ¿ya? Vania, una niña llamada Vania, ¿cierto?, también tiene sus transacciones, en el cual tiene sus compras, ¿ya? Leandro tiene también sus transacciones, ¿ya?, sus compras, y estos montos, ¿cierto?, que es igual a este, ¿ya? En la cuenta, perdón, en los libros auxiliares se reflejan como algo que se llama cuenta corriente, ¿ya? Es decir, ustedes van a Falabella y cada persona, ¿cierto?, si tiene cuenta en Falabella, va a tener una cuenta corriente propia. Pero en la contabilidad, ¿ya?, recuerden que nosotros colocamos una cuenta asociada y la cuenta asociada que nosotros tengamos, ¿cierto?, acá, ¿ya?, para recordarle un poquito, es la cuenta que está, la cuenta mayor que está asociada. Entonces, ¿a qué le va a interesar al mayor, al libro mayor o el libro de contabilidad, que esos registros lleguen, no interesando quién? ¿Ya? También les dije que antiguamente la contabilidad, ¿cierto?, llevaba libros auxiliares cuando no era integrada automáticamente. Nosotros vimos que SAP integra automáticamente los libros contables, ¿ya? A SAP le interesa, ¿cierto?, o la contabilidad le interesaba, ¿cierto?, antiguamente uno llevaba estos libros auxiliares, toda la cuenta corriente, y tenía un debe y un haber como saldo acá, ¿cierto?, de todas las transacciones que pasaban, y hacía y realizaba una integración al libro mayor. ¿Ya? Que le interesaba al libro mayor, ¿cierto?, llevar la cuenta. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, voy a irme a las compras, el primer módulo que vimos, el módulo MM,
Vamos a revisar cualquier pedido. ¿No? No, está malo vamos a ver si tengo otro pedido que tenga todo. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a la factura y se recuerdan que sucedían dos cosas acá. Yo cuando estaba en la factura, ¿cierto? Se contabilizaba lo siguiente. Se contabilizaba la contabilización de la factura. Entonces, en el documento subsiguiente, este es un ejemplo que estoy mostrando para demostrar que existen dos tipos de libros. Ocurría, ¿cierto? Una contabilización de Marcela Vargas, ¿ya? Que en este caso vendría siendo la cuenta corriente, a un RUT, ¿ya? Y, obviamente, a una cuenta en este caso, una cuenta de provisión, una cuenta de transitoria, ¿ya? Pero se contabilizaba la factura de esta persona, ¿cierto? A un RUT. Pero si yo voy a ver vista libro mayor, automáticamente, ¿cierto? Iba también, eso es misma plata, ¿cierto? A una cuenta asociada al libro mayor. Es decir, cuando tú creabas un cliente, un RUT, ¿ya? Lo llevabas a un libro auxiliar, pero automáticamente generabas esa contabilización a un libro mayor, ¿ya? Eso es importante determinarlo para poder seguir haciendo la clase, ¿cierto? Es decir, la contabilidad de SAP, y tengo que abrir otra cosa acá, un momento, para seguir, déjame un segundito, lo tengo acá. O sea, lo tenía abierto, pero no sé qué pasó aquí. Ya. Ya. ¿Qué quiere decir esto que estoy explicando? Que automáticamente los libros auxiliares que están acá, ¿ya? De un cliente, de un proveedor, también hay otros libros auxiliares que son como de activo fijo y banco, ¿cierto? Visualizan, ¿cierto? Proveedores, ¿ya? Pero toda esa integración a través de las cuentas asociadas va a un libro mayor, como lo demostré acá en SAP. ¿Ya? Si yo voy a consultar, ¿cierto? Las transacciones de cliente, va a pasar efectivamente lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos las facturas de cliente y tenemos las facturas de proveedores, en este caso una factura de proveedor. En una factura de proveedor ya sabemos que la factura de proveedor contabiliza las compras que yo realizo y esa factura me la hace el proveedor. Pero cuando yo tengo clientes, soy yo quien hace la factura. Eso ya lo tenemos claro, es parte de la contabilidad. ¿Okay? Esto es lo que pasa, ¿ya? También expliqué, ¿ya? No voy a ser reiterativo acá, que cuando nosotros contabilizamos deudores, acreedores y libro mayor, nosotros en la clase pasada vimos esto, libro mayor, ¿ok? Contabilizamos y utilizamos para el debe la clave de contabilización 40 y para la vela 50, y cuando nosotros ahora hagamos contabilizaciones de acreedores, para el debe va a ser la 21 y para la vela 31, y en el caso de deudores, ¿cierto? Va a ser la 1 y la 11 en el caso, ¿cierto? De contabilizaciones, ¿ya? Debe y haber. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ya. Mario, tú. Sí. Okay. Entonces, ¿ya? Nosotros, ¿ya? A ver si se me queda un dato importante más, ya. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a contabilizar una factura de acreedor y una factura, lo voy a marcar con otro color aquí para acordarnos, ¿cierto? De deudor, ¿ya? Una factura de acreedor es que nosotros estamos contabilizando, ¿cierto? Una factura de acreedor. Ahora, les voy a mostrar el asiento contable. No se olviden que para ver un documento contable, la transacción es la FB03, ¿ya?
para visualizar, ¿cierto? Nosotros hicimos varios documentos contables, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, este, ¿ya? En el cual, ¿cierto? Hicimos un traspaso de banco a caja, ¿ya? O sea, ocupamos esta cuenta, ¿ya? Que es un traspaso de fondo. Expliqué, ¿cierto? Que son cuentas contables de activos, ¿ya? De alguna manera vimos algo de contabilidad, expliqué, ¿cierto?, cómo era el tema contable. ¿Qué quiere decir esta transacción? Que cuando se representa con un signo positivo, se representa como un debe, y cuando se representa en un signo negativo, se representa como el haber, ¿ok? Entonces, de esta forma se representan las transacciones, debe haber con signo más y menos, ¿ya? Hicimos un traspaso de caja a banco, visualizamos, ¿cierto? Y dijimos que esa cuenta la vamos a utilizar como caja, por ejemplo. Entonces esto quiere decir que sacamos plata de la caja y la abonamos al banco, ¿ya? Es una cuenta de activo, por ende la cuenta de activo se pregunta, ¿qué recibí? El banco recibió, por ende el activo, según la fórmula contable, que también la puse dentro de la clase anterior, que recibí, aumenta nuestro activo porque estamos recibiendo plata de caja. Y caja disminuye su activo, ¿ya? Disminuye su dinero, ¿cierto? Por ende, disminuye y es un haber, se contabiliza el haber. Las claves de contabilización que vimos anteriormente, ¿cierto? Son 40 para el debe, tal como lo estoy explicando acá, 40 para el debe y 50 para el haber, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, ¿ya? También lo otro que dije, esto tiene que quedar súper claro para seguir con los tratamientos de las cuentas, que la transacción F-02, ¿ya? Es la transacción madre para realizar cualquier tipo de contabilización, o sea, cualquier tipo de contabilización. Lo que cambia entre una transacción a otra es la clase de documento y las claves de contabilización. Nada más, ¿ya? Porque si yo me voy a fijar, por ejemplo, por eso estoy de a poco, ¿eh? La F-02 la vas a encontrar en el libro mayor, ¿cierto? Contabilización y contabilización general F-02. Pero si yo me voy a, por ejemplo, una contabilización de acreedores, ¿cierto? Y coloco F-43, me encuentro con la misma transacción F-02, solamente que cambio esto y la clave de contabilización, la clase de documento. Entonces yo podría colocar SA, como estaría anteriormente, y colocar 40, ¿ya? Y la transformé en una transacción F-02. Por eso la transacción F-02 es la transacción madre, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? No se olviden que para contabilizar una factura, vamos a contabilizar una factura de acreedor, ¿ya? Y para ello, chiquillos, voy a abrir otro Excel, denme un segundo, que lo tenía aquí. Ah, no sé, creo que lo tengo acá. Ahora está, no. Este, ¿ya? No se olviden, y aquí lo voy a explicar contablemente, que la contabilización de un acreedor de una factura, ¿ya? Estoy buscando una factura de acreedor, ¿ya? Que sea más corta. No la tengo. Pero por ejemplo acá, voy a sacar este mismo ejemplo de esta acá, ¿no? Voy a sacar acá y voy un poco a disminuir lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo vamos a contabilizar por 10.000 pesos, ¿no? ¿Se recuerdan, chicos, que, por ejemplo, en el caso, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de
de los proveedores que nosotros vimos, y aquí lo vamos a revisar, ¿no? Cuando nosotros compramos mercadería, ¿cierto? Compramos existencia contra algo, ¿ya? Esto tiene que ver, obviamente, cuando nosotros hacemos el módulo de compra, usamos proveedores o acreedores, lo voy a colocar acá para que no se confundan, esa se llama acreedores, y nosotros cargamos existencia, ¿cierto? A la bodega, explicamos todo el ciclo de la bodega, ¿cierto? ¿Ya? Y compramos, almacenamos, pero ¿qué pasa cuando nosotros compramos un gasto? ¿Ya? Y aquí vuelvo a abrir otra información para explicar paso a paso, chiquillo. Dame un segundo. Un segundo, chicos. Estoy... Dame un segundo, ya. Aquí hay que entender algo. Cuando nosotros contabilizamos un gasto, ¿ya? Que las cuentas de gasto que están acá, ¿cierto? El debe significa que corresponde a una pérdida y el haber, ¿cierto? A un ingreso, ¿ya? O una disminución de gasto, ¿no? Un ingreso, una pérdida o un gasto y el haber se contabiliza, ¿cierto? Como un ingreso, ¿ya? En las cuentas de resultados. Le dije anteriormente, además, con este dibujo, que las cuentas de activo se comportan de la diferente manera, que las cuentas de activos, ¿cierto? Aumentan cuando contabilizas en el haber y disminuyen cuando contabilizas, perdón, al revés. Las cuentas de activos, ¿cierto? Aumentan cuando contabilizas en el debe y disminuyen cuando contabilizas en el haber, y las cuentas de pasivo disminuyen cuando contabilizas en el debe y aumentan cuando contabilizas en el haber. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú generas un pasivo, una deuda, ¿ya? En este caso un proveedor, va a aumentar siempre al haber. Es decir, cuando tú generas una factura y todavía no le paga, o sea, generas el documento factura, vas a contabilizar en el haber, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro en el tema contable, ¿ok? Entonces, el hacer el tratamiento contable acá, ya sabemos que esto es una cuenta de resultados, que se contabiliza, es un gasto que se contabiliza en el debe, y en el caso de, ¿cierto? Siendo un proveedor, una deuda que nosotros tenemos porque todavía no la pagamos, ¿cierto? La vamos a contabilizar, ¿cierto? En el haber, ¿ok? Ya. Entonces, teniendo este dibujo claro, ¿cierto? Vamos a contabilizar un gasto, ¿ya? Y vamos a contabilizarlo, ¿cierto? Como que ese gasto fuimos a comprar una librería, ¿cierto? El tema, y nos dieron una factura, ¿ya? Y el gasto, como no es un activo fijo, no es algo que un activo, es un gasto, ¿ya? Por ende vamos a hacer esa contabilización, ¿ya? Lo siguiente, vamos a ir a la transacción FI102, ¿ya? Y nos dice lo siguiente. Primero de todo, ¿cierto? Colocamos la fecha que nosotros queramos, ¿cierto? Vamos a contabilizar que supongamos que la fecha del documento es 30 de noviembre, pero estamos contabilizando el 30 de diciembre, por ende se contabiliza en el periodo 12. Ya lo vimos en la clase pasada, cambiamos la moneda a pesos chilenos, ¿cierto? Referenciamos el documento, en este caso nos están pasando un número de factura, por ende aquí en la referencia, ¿cierto? Va a ser el número de factura, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y en el texto, ¿cierto? Va a ser un gasto, compra de resmas de hoja, ¿ya? ¿Ok? Ya. Si contabilizamos
al debe, ¿ya? Contabilizamos, en este caso tenemos que identificar qué es lo que es esto. Esto es una cuenta de mayor, ¿ya? ¿Ya? Y esto, ¿cierto? Es una cuenta de acreedor, ¿ya? Es una cuenta de acreedor, ¿cierto? Por ende, es un pasivo, ¿ya? Y esto es una cuenta, ¿cierto? De mayor, es una cuenta de resultado. Vamos identificando, ¿cierto? Cualquier cosa me dicen, no están entendiendo. Pero estoy explicando piano a piano, ¿ya? Si nosotros identificamos una cuenta de mayor, nos vamos a este dibujito, cuenta de mayor, se contabiliza en el debe, perdón, por ende, la clave de contabilización, aquí va a ser 40, ¿ya? Y como estamos contabilizando, ¿cierto?, un acreedor, la clave de contabilización, y estamos generando una deuda, va a ser 31. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la cuenta contable? Aquí, en este caso, ¿qué? Hay un campo, antes de eso, ¿cierto? Hay un campo que dice cuenta. Vamos a explicarlo piano a piano. Campo cuenta. Y en el campo cuenta, ¿cierto? Va el código cuenta contable. Perdón. Campo cuenta, de cuenta contable, ¿cierto? Del plan de cuenta, obviamente, ¿ya? Y aquí va a ser el código del acreedor. El mismo código de acreedor que ustedes colocaron. Cuando nosotros hicimos la creación del acreedor. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer eso mismo. Elegimos del plan de cuenta, ¿cierto? Del plan de cuenta GL00, ¿cierto? Una cuenta de gasto, ¿ya? Pero yo la tenía aquí, chiquillo, la voy a robar de acá y vamos a colocarle esa cuenta contable que se llama misceláneos, ¿ya? Y en la primera posición o en la cabecera de la primera asociación, ¿cierto? Se nos va a abrir ahora, ¿ya? La primera posición para colocar el importe y todo lo que tenga que ver. Ahora, ojo con esto. Aquí hay un error mío, ¿ya? Que la clase de documento que está acá, ¿cierto? No es una clase de documento de una contabilización general. ¿Ya? No es un SA, porque no estoy contabilizando dos cuentas de libro mayor. Estoy contabilizando, ¿cierto?, una factura de acreedor. Por ende tenemos que, porque estamos en el ejercicio de que esta persona, ¿cierto?, cuando nosotros fuimos a comprar, pidió una factura. Y la factura se la dieron, ¿ya? Entonces, ya es una factura la que tenemos que contabilizar. Y la factura, ¿cierto?, está... estoy buscando. KR, chiquillo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, coloco un SA, que también me puede resultar dentro de la contabilización, pero lo que va a pasar con la factura acreedor, chiquillo, es que en el libro de compra y venta no se va a registrar, ¿ya? Entonces yo tengo que colocar una factura de acreedor acá, ¿ya? O colocar la clase de documento, que en este caso es como el molde de la torta, ¿ya? Factura de acreedor. Miren esta transacción, estoy colocando KR y estoy colocando 40, ¿ya? Que en este caso ya
Y en la segunda posición, ¿ya? Esta es la primera posición, esta es la segunda posición. Yo podría anotar el orden de los factores, no altera el producto, ¿ya? Sabemos que acá vamos a colocar, ¿cierto? Aquí vamos a colocar 40, ¿ya? Y aquí vamos a colocar 31 como clave de contabilización, ¿ya? Lo que te propone el sistema, ¿ya? Voy a abrir otro modo. Aquí estoy, ¿ya? Todavía no le aprieto Enter al documento, pero voy a abrir otro modo para decirle, ¿cierto? Lo siguiente, que si yo lo hubiera contabilizado, ¿cierto? Con la transacción F-43 en acreedores, documento, perdón, factura general, me da la misma clase de documento, arriba, la KR, con el 31, ¿ya? Vuelvo a repetir, el orden de los factores no altera el producto, el orden de las posiciones. Yo podría empezar con 40, pero acá obviamente me está proponiendo que haga la contabilización del haber, acá, con el 31, ¿ya? Yo ocupé la F-02 para colocar la posición. Entonces, voy a iniciar con la posición de la contabilización del debe. Le aprieto Enter. Si voy muy rápido, por favor, me detienen. Enter. Y ahí automáticamente, ¿cierto? Lo que hace el sistema, ¿cierto? Me propone un centro de costo, que esto es la contabilización de costos, ¿ya? Esto lo voy a enseñar de alguna manera. Contabilizo los 10.000 pesos, ¿ya? Y aquí me dice, ¿cierto? Que la primera contabilización con la clave de contabilización 40, tú estás contabilizando en el debe. ¿Es verdad? ¿Será verdad lo que te está diciendo? Efectivamente, porque yo les dije 40 al debe. ¿Ya? Coloco los 10.000 pesos, ¿cierto? Me propone un centro costo y en la asignación yo podría colocar, ¿cierto? Como esta es una cuenta contable de costo, resma de hoja, ¿cierto? O colocar alguna asignación que tenga, ¿cierto? Que ver con el compra de resma, que puede ser la fecha, 03-12-2020. Un segundito. ¿Ya? Perdón, es que me están escribiendo. Ya. 13-2020, ¿cierto? Y aquí colocar, ¿cierto? La compra de resma de hoja, ¿ya? Y ahí el contador o quien esté realizando esta contabilización podría eventualmente, ¿cierto? Colocar un texto explicativo, ya acá, también se los enseñé, insertando, ¿cierto? Algún correo, ya, para asegurarse, ¿cierto? Que alguien compró, ¿cierto? Compra resma de hoja, vuelvo para atrás, ¿cierto? Voy a colocar más información, a eso me refiero, ¿ya? Y aquí ya tenemos la posición número 1, ¿ya? Voy a borrar esto de los dólares porque quiero que me lo calcule al final. La posición número 1 ya lista, es decir, tenemos esta posición, ok, la posición 1 con los 10.000 pesos. Ahora vamos a la posición 2 y nos pide, ¿cierto?, que nosotros insertemos, ¿cierto?, el código o la clave de contabilización 31, y si la buscamos acá, ¿cierto?, la clave de contabilización 31 corresponde a una factura. Así que está bien lo que me está diciendo y se contabiliza en el haber, en la H que está acá. Así que está bien. Yo también lo podría corroborar, ¿cierto? Acá, 31 acreedores, está bien. Y voy a ocupar el root que nosotros habíamos creado anteriormente, ¿cierto? El que yo había creado, ¿cierto? Inicialmente en la compra, que en este caso soy yo, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar otra cosa. Voy a revisar, puedo revisar por la FD03, se lo expliqué la semana pasada, o la XD03, ¿cierto? Clientes, perdón, acreedores. Un error. Este es un acreedor. XK03, ¿cierto? Visualizo la gestión de cuenta. ¿Cuál es la cuenta asociada? Que lo revisar si está bien, si no, no me va a contabilizar. Y es la 30.000, que es la cuenta contable de mayor que se va a ir, obviamente, como lo dije anteriormente, a la contabilidad, ¿no? Entonces, contabilizo la siguiente línea,
le doy un enter, y contabilizo los 10.000 pesos anteriores, o si viene de una línea anterior, yo podría colocar asterisco, ese es un truco, ¿no? Pero voy a colocar los 10.000 pesos. Y ahí obviamente salen todos los datos que tiene, ya, Gerardo Lara Martínez, ¿cierto? Calle Benavente, bla, bla, bla. Salen todos los datos anteriores, ¿cierto? De mi proveedor, ¿ya? Y aquí puedo anotar, ¿cierto? Como asignación, ¿cierto? El número de factura, ¿ya? Y aquí podría anotar, ¿cierto? La compra resma de hoja, el código anterior. Esto es una contabilización de factura, que es lo mismo que nosotros hicimos, ¿cierto? En el caso de las compras, pero en el caso de las compras nosotros verificamos la factura a través de la transacción Miro. ¿No se recuerdan? Ahora nosotros estamos haciendo una contabilización de factura sin verificar, es decir, una contabilización de factura de forma manual, ¿ya? Completamos, ¿cierto? Factura, que es al haber, ¿ya? Aquí no dice haber, pero es al haber. Cuando nosotros tenemos toda esta, no necesitamos otra posición. ¿Por qué? Tenemos completado toda esa transacción. Las dos transacciones, ¿cierto? Las dos facturas, ¿ya? Le damos el botón resumen, que en este caso antiguamente se llamaba simular. Me está viendo fecha base. La fecha base obviamente va a contar la fecha de los días. Le colocamos la misma fecha de hoy día, ¿ya? Es decir, va a contar los 30 días posteriores, ¿cierto?, a la fecha base, a la condición de pago que estaba, que nosotros habíamos creado. Y ahí, si nosotros vamos al botón resumir, ¿cierto?, automáticamente tenemos una factura creada, ¿cierto? Estamos simulando, verificando, y el mismo asiento contable que tenemos definido acá, se está transformando en un asiento contable que lo estamos realizando en SAP, ¿ya? El saldo tiene que ser cero, obviamente, porque la contabilidad tiene que ver con la partida doble, la partida doble, ¿ya? Y está en 10.000 pesos. Contabilizamos y nos va a generar, ¿cierto?, un número de documento SAP. Que es el 19.001. Ahora, si nosotros podemos visualizar el documento aquí mismo, ¿ya? Podemos modificar el documento aquí mismo, pero al visualizar, es cierto, no es necesario que nos vayamos a la FB03. Y está cargado el gasto, ¿cierto? Y con un proveedor. Y ahora, estaba en la cuenta asociada, ¿cierto? Se recuerda la 30.000. Debería estar contabilizado, además del auxiliar, la cuenta 30.000, ¿ya? Exactamente. Ahí está, es como una contabilización de mayor, ¿ya? Esta contabilización de mayor no admite contabilizaciones directas, solamente con un root de un proveedor, ¿ya? Y está contabilizando, ¿cierto?, de manera íntegra, ¿ok? Vista de... Además nos permite, ¿cierto?, la moneda de visualización, ya lo dije, ¿cierto? Quién lo hizo, cómo lo hizo, quién lo hizo, la hora que lo hizo, ¿ya? Y está toda la información de cabecera del documento. Y además yo podría, con este botón, ¿cierto?, modificar no montos, sino que, ¿cierto?, datos de cabecera. Ahí nos permite modificar datos de cabecera. Me equivoqué, por ejemplo, el número de factura, ¿ya? Etcétera, etcétera. Puedo visualizar, ¿cierto?, cada línea. Ahí me permite modificar, ¿cierto?, la posición 2, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, entonces siempre vamos a tener que primero crear como... Ay, se me fue la onda. El acreedor, pero siempre va a salir de la versión 40, o sea, de la cuenta T. De la cuenta T, o sea, la cuenta T en este caso, la cuenta tenemos dos cuentas T acá, o sea, tenemos un claro, auxiliar de clientes, de proveedores, ¿cierto? Y la cuenta mayor. Ahora, claro, aquí lo que voy a explicar, por ejemplo, voy a verlo en el libro mayor, o en la cuenta corriente de este proveedor, voy a ver su cuenta corriente. Y voy a ver la cuenta corriente del libro mayor, si efectivamente llegó estos 30.000, o sea, obviamente llegó, pero lo voy a visualizar de dos maneras. Entonces, yo voy para atrás. ¿Ya? Y dentro, ¿cierto?, de la ruta del libro mayor, ya, aquí tenemos el orden.
Estamos en el módulo financiero, ¿cierto? Tenemos libro mayor, acreedores, deudores y acreedores. No nos vamos a meter en banco, ni activo fijo, ni nada de eso. Estos tres mundos, ¿ya? Estos tres mundos, ¿ya? En esos mundos nos vamos a meter con estas claves de contabilización, con las clases de documentos ya definidas, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros queremos, chuta, ¿dónde visualizar? Quiero ver una lista de este acreedor, una cuenta corriente de este tipo, ¿ya? Y en acreedores, ¿cierto? Tengo la cuenta, ¿ya? Y nos dice, quiero ver las partidas a través de la transacción FBL1N. También podría revisar los saldos de este tipo, ¿no? Si yo voy a la FK10N, ¿cierto? Vamos a empezar por los saldos. Ahí tengo al Gerardo Lara, ¿cierto? Reviso sus saldos y todos sus movimientos. Y aquí donde está la T contable que dices tú, por ejemplo. Aquí están todos los movimientos, ¿cierto? El saldo final de este tipo es esta plata. ¿Sí? Sí. Y al día, al mes 12 tengo estos movimientos, ¿ya? Tengo solamente al debe 0 pesos y a este compadre no le hemos pagado nada a este proveedor, porque tenemos solo un movimiento, ¿cierto?, del haber. Y yo podría, mira lo que hace esta transacción que es genial, yo podría visualizar el saldo acumulado a septiembre o acá y solamente veo las partidas abiertas de este proveedor. Ahí está. Es solamente una factura que se contabilizó ese mes. Vuelvo para atrás. Reviso los saldos y aquí me saldrían todas las dos partes, o la partida que yo hice anteriormente también junto con la anterior, junto con la del 9. Que ahí está. ¿Ya? Podría visualizar los saldos. A eso es lo que me refiero. ¿Okay? Toda su información o su cuenta corriente está acá. O yo necesito visualizar toda su información. Voy para atrás, ¿cierto? Y me voy a la información completa. Completa. ¿Ya? Y quiero ver a ese proveedor. ¿Ya? Voy a revisar todas sus partidas. ¿Ya? Ya lo enseñé anteriormente, ¿cierto? Esto lo mostré en la clase pasada. Pero quiero revisar su cuenta. A ver, ¿cuál es la información que tengo de este cliente? Esta información es lo mismo que le muestran en Falabella. Entonces Falabella le da un detalle de cuenta corriente, ¿cierto? Les va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene puras compras. No le hemos pagado nada. Chuta, sorry, no le hemos pagado. Esta fue del módulo MM, ¿se recuerdan? Que venía un pedido, ¿cierto? Y aquí están las otras dos facturas, porque yo hice anteriormente una factura de esta, ¿no? Factura de horno de oficina, me parece mucho que la hice con ustedes. No, esta la hice anterior, ¿no? Y aquí está la información, ¿no? Y podría darle doble clic, ¿cierto? Y ver el documento. Y eso es lo bueno que tiene SAP, que tú puedes revisar, ¿cierto?, el documento, que lo hizo, ¿ya?, la fecha, y volver a la FB03 a través de la FBL1N. ¿Ya? Ahora, tengo su cuenta corriente, yo podría revisar en los proveedores o acreedores, ¿cierto?, la cuenta corriente de todos, le borro, ¿cierto?, en la cuenta acreedor y reviso todos estos compadres. Todos mis acreedores, ahí van a salir todos ustedes, ¿cierto? Todos ustedes, van a salir todos los que hicieron, ¿cierto?, factura, ¿ya? Y me da una cantidad, ¿cierto?, de 187.000 y tantos dólares, ¿ya? Se recuerda que esta es la cuenta corriente de acreedores, ¿ya? Profe, una consulta. En el caso de que le debamos a un proveedor, SAP automáticamente va a descontar eso de la cuenta, o sea, de caja. ¿O? No, ahora vamos, no, es que nosotros somos la empresa es la que decide cómo le va a pagar. Ya. Y eso, ahora nosotros vamos a ver, nosotros hicimos la factura de proveedores y ahora vamos a ver el pago. Ya, perdón. De ese mismo cliente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo, ¿cierto?, esta parte. Estamos viendo todo el detalle, ¿cierto?, la cuenta corriente a través de la transacción FBL1N. Pero nosotros queremos ver esto. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuál es la cuenta asociada en el caso de los proveedores? La 300.000. ¿Ya? O la 30.000. Entonces yo voy a ir a ver la cuenta proveedor ahora. O sea, la cuenta de mayor. ¿Ya? Como la cuenta de mayor me da la impresión de que no nos va a dejar ver la cuenta mayor, pero veamos los saldos.
Dijimos que voy al libro mayor, ¿cierto? Voy a la cuenta y la transacción para ver las cuentas contables es la FBL3N para ver las partidas de cada asunto. Pero parece que la 30.000, se recuerdan que la cuenta 300.000 es la cuenta asociada de proveedores, esa, y quiero ver todas las partidas. No nos deja porque no se puede visualizar esta cuenta, porque es una cuenta asociada, pero sí nos debería dejar ver los saldos. Visualizo los saldos con la transacción FS10N. Estamos en libro mayor. Y voy a ir a la cuenta 30.000, que es la cuenta asociada de proveedores. ¿Ya? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando, cierto? Sí, profe. Mario, Christopher. ¿Están ahí? Están grabando, chicos. Le doy Enter, ¿cierto? Y se recuerdan, ¿cierto? Que yo le había dicho que la cuenta de mayor o la cuenta corriente, ¿ya? Eran 187.000 dólares. Y obviamente como está asociada, aquí no tenemos problema de, está cuadrada. Por eso yo siempre hablo de SAP, que es una forma integral de la contabilidad. Antiguamente, aquí es donde se diferencia. Si yo hubiera tenido un saldo diferente acá, yo tengo que, obviamente, analizar la cuenta y ver por qué no cuadra el libro mayor con proveedores. Pero eso no debería ser, porque la cuenta de proveedores está asociada a una cuenta de mayor. ¿Ya? Y voy a ver si yo puedo ver las partidas individuales. Acá voy a ver, le doy doble clic al saldo completo. Y parece que sí, me deja verla a través de la FS10N, me deja ver las partidas individuales de mayor. Y aquí están todas las operaciones que nosotros hemos realizado, todas, a través de la cuenta mayor. ¿Ya? Todas estas operaciones que están acá son las mismas, ¿ya? Que se muestran de otra forma diferente. Yo no podría analizarla, ¿cierto? Son las mismas que salen acá. Las mismas. ¿Ya? Son las mismas partidas que están acá, las mismas, obviamente estoy viendo una lista de acreedores, las mismas partidas que salen acá. Entonces estamos visualizando, ¿cierto? Aquí esto es un libro diario, de hecho, porque es diario, ¿ya? Que son las mismas partidas. Entonces, de alguna manera estamos visualizando, ¿cierto? Esta información. La cuenta mayor y el libro, ¿cierto? Auxiliar aparte. ¿Sí? Por ende, estamos visualizando, ¿cierto? Libro mayor y libro auxiliar. ¿Ok? Ahora, ¿ya? Para no atrasarnos tanto, ¿cierto? Ahora, para visualizar, ¿cierto? Nosotros ya visualizamos nuestra cuenta corriente y nosotros, tesorería, ¿cierto? Vio, voy a ser repetitivo aquí. No, la tele muy alta parece. ¿Ya? Ahí está mi cuenta de acreedor, ¿cierto? Voy a revisar mis partidas abiertas que tengo pendientes por pagar, ¿cierto? Y tesorería, ¿cierto? Decide pagar esta facturita. ¿Ya? Por ejemplo. La voy a pagar al contado, es chiquitita, y decide pagarla. De 10.000 pesos, que son 17,39 dólares. ¿Sabes qué la voy a pagar? Dice. Voy a pagar esta platita, dice tesorería. ¿Ya? O llegó su fecha pago. Supongamos que, ¿cierto? La condición de pago llegó, ¿cierto? Para, obviamente, pagarla ahora. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y esto es súper fácil de entenderlo, chiquitos, una vez que nosotros, ¿cierto? Decidamos, ¿cierto? Pagarla. ¿Ya? Nos vamos, ¿a dónde tenemos que irnos? A acreedores, porque vamos a pagar algo de acreedor. ¿Ya? ¿Qué vamos a pagar? Y aquí esta parte es importante, una contabilización. ¿Ya? Aquí hay algo que no me está gustando. ¿Ya? Podríamos
Eventualmente sigo pagar, porque, déjeme ver una cosita, déjeme ver si efectivamente la F58, no, ¿por qué no me sale ahí? No sé. Ah, ya, es que pago con impresión, ya, ok. Eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a pagar esta factura. ¿Ya? Por ende vamos a hacer un abono general, que aquí la transacción F-02, me cambia, ¿cierto?, la clave de contabilización y la clase de documento. ¿Ya? Yo podría hacerlo por la F-02 y elegir la clase de documento, ¿cierto?, correspondiente, que me imagino que esto dice abono, la G, busquémosla, abono de acreedor, obvio, ¿cierto? Y 21, que es la clave de contabilización para registrar los pagos, ¿ya? Por ende, en la contabilización nosotros estamos pagando con un banco. Ahora, tenemos esta información, ¿cierto? Ahora, esta misma información que está acá, esto lo voy a colocar acá, y vamos a decir pago de factura, ¿ya? Por ende, el pago de factura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Va a realizar una contabilización al revés. Aquí le voy a colocar pago de factura para que no se... ¿ya? ¿Ya? Aquí estamos pagando la factura anterior. Por ende, ahora estamos realizando, ¿cierto?, el pago. Por ende, la cuenta del proveedor va a estar saldada. ¿Ya? Vamos a pagarle, ¿cierto?, con la clave de contabilización 21, como nos propone, ¿cierto? Y con... ¿Ya? Y con una cuenta de banco, por ejemplo, vamos a pagar con un cheque, ¿cierto? Y como es una cuenta de banco, la clave de contabilización que nos permite, ¿cierto?, es 50. Y así va a quedar. ¿Ya? Voy a cambiar de color. Por ende, es una cuenta contable, es una cuenta, aquí cambia la cosa porque es una cuenta de acreedor, ¿cierto? Y una cuenta mayor, ¿ya? Y vamos a pagar esa factura. ¿Ya? Por ende, podemos realizarla acá, ¿cierto? Pero también el sistema nos permite, ¿cierto? Y aquí va a ser súper fácil porque ocupamos, ¿cierto?, el acreedor, ¿ya? Y también el sistema nos da la posibilidad, ¿cierto?, de hacerla de otra manera. Abono. ¿Ya? Y aquí miren, chicos, voy a hacer el abono por este sistema. ¿Ya? Que el abono, ¿cierto?, es como un ticket. Entonces nos pide la cuenta mayor acá y nos pide, ¿cierto?, algunos datos de abono, ¿cierto?, para registrarlo acá. ¿Ya? Lo voy a hacer de las dos formas, para que ustedes vean. Para que no enredarlo. ¿Ya? Entonces, espérate, voy a salir de aquí. Voy a hacerlo por la F-43. Perdón, F-41. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, si lo hubiera hecho por la F-02, yo cambio solamente las clases de documentos en la clave de contabilización. La estoy pagando, ¿cierto?, hoy día, que el mismo día de hoy día, o sea, hoy día la estoy pagando, ¿ya? Referente la nomenclatura, ¿cierto?, o el registro que yo podría anotar, ¿cierto?, registro de pago, ¿cierto?, día 12, perdón, día 3, 03 del 12. ¿Ya? Los registros pagos del 3 del 12, ¿cierto? Pago de factura, 1, 2, 3, 4, creo que me habéis dicho, ¿cierto? Y colocamos, ¿cierto?, nuevamente al proveedor, ¿ya? En este caso le estamos pagando el registro, colocamos los 10.000 pesos, ¿cierto? Colocamos la factura que estamos pagando, ¿ya? Y colocamos, ¿cierto?, pago de factura de resma de hoja. Esto es contabilidad pura, chiquillos. ¿Ya? Y por ende, la clave de contabilización anterior, ¿ya?, es 50, ya lo vimos, acá 50, cuando se registran al haber las contabilizaciones del libro mayor, ¿ya?, 50, y obviamente el banco, vamos a buscar la cuenta banco, y creo que tenemos solamente una, que era esa, ¿ya?, cuenta de banco, y contabilizamos los 10.000 pesos, ¿ya?, para obviamente completar. Debe haber, ¿no?, estamos haciéndolo con 2 líneas, no se olviden que hay contabilizaciones que pueden tener millones de líneas, ¿no?, y estamos pagando solamente a través de esa factura, a través de la cuenta banco.
y decimos que estamos pagando la factura, ¿cierto?, de rema de hoja. Podemos resumir y contabilizamos. Y nos da un número de documento distinto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Ya, Ahí ahora ya disminuyó sí, desde el pero aumentó en el exacto, D en el pasivo. correcto. Y por ende, ese cliente no nos debe nada. O sea, perdón, al proveedor, en este caso, no le debemos esa factura ya. Pero miren cómo se visualiza en la cuenta corriente. Y esta es la parte que tienen que tener mucho cuidado. Sigue siendo una partida, ¿cierto?, abierta. Y esta parte la gente que está escuchando la grabación, ¿cierto?, es muy importante. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿ya? Bueno, aquí se muestra con el número de documento, pero la moneda, voy a llamar no me acuerdo cuál era el importe, importe moneda del documento. Creo que es este. A ver si es ese, ¿no? Sí, es ese. ¿Ya? Voy a cambiar esta, porque se recuerdan que la contabilización, este es el importe real. A ver, parece que me equivoqué aquí yo en algo, chiquillo. Creo que lo hice en dólares. Sí. Vamos a borrar ese documento. ¿Ya? Miren, está bueno que me haya equivocado, ¿ya? Por lo siguiente. Yo tengo ese número de documento, ¿cierto? Que es ese, el 17.000 que me creó. Yo aquí me equivoqué, hice en dólares, o hice la contabilización mala, pero tengo la opción, ¿cierto?, de borrarlo. Qué bueno que me haya equivocado, porque esa parte tenía que enseñársela. La transacción para eliminar un documento, ¿ya?, es la FB08. ¿Y cómo se hace esto? Coloco el número de documento acá, ¿cierto? El número de documento que quiero eliminar, ¿ya? Y el motivo de anulación siempre, para todos los efectos que nosotros tengamos de ahora en adelante, va a ser el 01, que anulo en el periodo actual, o en el periodo que fue hecho el documento. Antes de anular, puedo visualizar el documento para ver si no me estoy equivocando el documento que estoy anulando. Gerardo, ¿es el documento que está anulando? Entonces yo digo, sí, es el que, porque me equivoqué, lo hice en dólares y debería ser en pesos. Estoy pagando una factura en pesos. ¿Ya? Por ende, está aquí, lo vi, vuelvo para atrás y grabo. Y se anuló. ¿Pero cómo se anuló? Gerardo, tú dices, ¿no? Vuelvo para atrás. Vuelvo a generar la cuenta contable. Y miren, cuando yo anulé el documento, ¿ya?, el documento lo que hizo es compensar, ¿ya? Y aquí viene el efecto que se llama partidas abiertas y partidas compensadas, y ya lo voy a explicar antes que termine la clase. Por ende, llamo todas las partidas para visualizar todas las partidas. Genero el documento, y aquí lo voy a explicar, no se me alteren. Y las partidas en rojo vienen siendo, ¿cierto?, las partidas que están pendientes, o en este caso, si el SAP de alguna manera lo dice como partidas abiertas. Estas son todas las partidas a las cuales yo me tengo que fijar. Esta partida anterior, ¿cierto?, que está acá, y ahora voy a llamar nuevamente, voy a grabar el layout, eso ya también lo vimos. El documento, creo que es ese, ¿cierto? Ya, aquí está. Voy a grabar ese layout. ¿Se recuerdan que esto también lo vimos? ¿Cómo se graba el layout, cierto?
Creo que a dimensión. Lara. Se dan cuenta que ahora visualiza, ¿cierto? ¿Ya? Y se crea un documento de compensación. Es decir, cada vez que tú analizas una cuenta, y aquí viene la parte contable, los contadores, ¿cierto? Analizan cuentas contables. Entonces, en este caso yo anulé, ¿cierto? Anulé un documento, ¿ya? Pero esa anulación, ¿cierto? Fue a recoger esa partida que yo quise anular y automáticamente la compensó. Es decir, esto ya está, es historia. Cuando ustedes, por ejemplo, van a pagar una cuenta en Falabella, ¿cierto? Y la pagan, esa es historia en la cuenta. No está como algo pendiente de su deuda. Ojalá me explique bien, ¿ya? Por ende, lo manda a otra instancia como historia, como partidas ya compensadas, ya la analicé, ya la vi, ya me di cuenta que me pagaste, por ende, esta es la deuda que tú me pagaste. Como este es un documento que se anuló, también la deja en partidas compensadas. ¿Ya? Por ende, yo tengo, ahora, entendiendo ese concepto, yo tengo solamente, ¿cierto?, las partidas abiertas de ese acreedor, o las partidas compensadas, o las visualizo todas. Por ejemplo, si yo voy a ver las partidas compensadas, yo solamente quiero ver la historia de ese proveedor, ¿cierto? Y efectivamente, las partidas compensadas siempre su saldo va a ser cero, porque están compensadas, están pagadas, por decirlo así. Pero yo me tengo que detener, ¿cierto?, en las partidas abiertas. ¿Okay? Ahí están. Voy a llamar mi layout, que se llama Lara. Para, obviamente, me la ordene como yo la había generado anteriormente. Y ahora sí voy a pagar esa factura. ¿Ok? Por ende, voy a ir a pagar esa factura. Abono acreedor, ¿cierto? Ya le dije que iba a anotar esto. ¿Ya? Y aquí me equivoqué, ¿cierto? Ahora la voy a pagar con pesos, porque yo voy a utilizar plata. ¿Ya? Los 10.000 pesos, ¿cierto? ¿Ya? Y utilizo, obviamente, a través de un banco, dije, que le iba a pagar, ¿cierto? Ok, visualizo. Y ahora sí, estoy pagando, ¿cierto?, un monto en plata, en CLP, ¿cierto?, la cuenta corriente y banco. Visualizo, y aquí va a suceder algo, chicos. Ok, se contabilizó un documento. Ahora, vuelvo a revisar la cuenta corriente, la vuelvo a generar, no, obviamente no va a salir automática, y aquí la pregunta es por qué, si yo tengo, ¿cierto? Espérame un ratito, voy a decir Lara de nuevo. Y aquí, ¿por qué si yo tengo esta transacción, y aquí tengo el pago, la compra y el pago de esta factura, ¿ya? ¿Por qué no se compensó? ¿Por qué se pega del contador? El contador va a saber cuándo compensar una factura. Ya, pero la pregunta es, ¿cómo lo compenso? ¿Ya? Y aquí viene el otro proceso contable, que es identificar las partidas, obviamente, para poder compensarlas. La anulación es una compensación automática porque yo le digo qué documento compensar. El pago es un documento que se puede compensar si yo utilizo otra transacción de pago automático. Yo elijo las facturas que pagar. ¿Ya? En este caso nosotros estamos registrando un pago que es diferente a, obviamente, elegir las facturas que yo voy a pagar. Entonces yo voy a elegir la compensación a través de otra transacción. Vuelvo para atrás. No vamos a alcanzar a ver clientes. ¿Ya? Por ende existe algo, mira, que dice lo siguiente. En acreedores, sigo en acreedores, pero yo necesito compensar ese paguito. ¿Ya? Y hay una transacción que se llama F-44, que significa compensar. ¿Ya? De a poco, yo creo que con esta clase de harta materia de lo que estamos viendo. Compensamos. ¿Ya? Y mire lo que me propone. Me propone, ¿cierto?, qué cosa quieres compensar. Y aquí pongan mucho ojo con lo que yo voy a realizar. Elijo, ¿cierto?, qué cuenta.
¿Me escribió? Ah, ya. Esperen un momentito. Ah, sí. Elijo, ¿cierto? La cuenta, que en este caso es el root. No se olviden que la cuenta, estamos compensando un proveedor, ¿ya? Y aquí no le coloco nada, porque es una cuenta abierta, y tampoco coloco nada, ni que me llame por número de documento, ni por ninguna, algo. Yo quiero ver toda la cuenta de este individuo. Y yo elijo qué partidas compensar. Cuando ya yo genero, ¿cierto?, su cuenta, identifico de qué sociedad es, ¿cierto?, y lo quiero compensar y me las muestra en CLP, ¿ya? Y también me propone, ¿cierto?, la fecha y el periodo en el cual voy a hacer una compensación. ¿Por qué es importante? Porque si yo lo coloco 11, ¿ya?, la cuenta abierta o las partidas abiertas me van a salir que en ese periodo todavía están abiertas y efectivamente la estoy compensando en diciembre. Por ende, en noviembre, si yo las visualizo en noviembre, me van a salir que están abiertas, pero en diciembre ya van a estar compensadas. Ese es un análisis, ¿ya? Los saldos en las compensaciones no cambian, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Y ahí voy, ¿cierto? Yo quiero buscar toda la información de partidas abiertas de ese proveedor. Es decir, me van a salir toda esta información de partidas abiertas de Gerardo Lara. Las voy a llamar ahora con el botón tratar de partida abierta. ¡Pum! Lo aprieto, lo presiono, lo oprimo, le doy clic, no sé lo que ustedes quieran, y me sale toda la información. Es decir, a Gerardo Lara le debemos 2 millones de pesos. Pero ojo, estas partidas ya las pagué. O sea, aquí está la factura, ¿cierto? Y está el pago. Por ende, yo selecciono las partidas que yo quiero compensar. ¿Cómo se hacen? Lo primero es lo siguiente, aquí presten atención. Están seleccionadas todas, ¿cierto? Están seleccionadas porque la forma de seleccionar es en azul. Entonces, como están seleccionadas ya, o vienen ya todas seleccionadas, yo las quiero desactivar todas porque yo quiero un orden. Yo voy a elegir las partidas. Y por ende, chuta. No se seleccionan. Ya. O le das, mire, le das doble clic encima de la partida y vas deseleccionando la partida, ¿cierto? Los saldos van cambiando acá abajo. Y ahí no hay nada que compensar en este minuto. No compenso nada. Yo podría marcar todo de nuevo y activarlas de nuevo, todas. ¿Ya? O marcar todo de nuevo y desactivarlas todas. ¿Ok? Esa parte importante. O yo puedo uno a uno activar y elegir qué partidas compensar. Entonces yo ya sé, ya analicé mi cuenta contable, ¿cierto? Y dije que esa factura, la que yo acabo de hacer, ¿cierto? Y se marca como una diferencia, es decir, hay una diferenciación, no me está cuadrada esta compensación porque aquí me tiene que salir en cero, ¿ya? Esa factura la voy a compensar con esta. Y ahí sí me sale en cero. Por ende, cuando yo consulte las partidas compensadas, va a salir esa compensación como partidas compensadas y estas partidas que están acá como partida abierta porque todavía no las selecciono. Obviamente también porque hay diferencias de plata y aquí no hay ningún pago de esas dos facturas. Por ende, ¿qué es lo que hacemos, cierto? Nos da la opción de ver la contabilización que estamos haciendo o ver el documento de compensación, que no es una contabilización, o sea, entre comillas, es como un registro, ¿ya? Visualizamos el documento, ¿ya? Y nos dice que está en cero, pero no, qué raro que no me sale las cuentas. Vuelvo para atrás. ¿No? Parece que así, ¿eh? No. Qué raro que... Ay, se le dio un enter. Simular. No sé por qué no me salen las cuentas, deberían salir acá, pero vuelvo para atrás. O lo voy a hacer de nuevo. Es solamente para mostrarle. ¿Ya? Es lo mismo que estamos haciendo, ¿cierto? Llegamos acá.
Dijimos que íbamos a hacerla con CLP. Ya, ya, pero ya sabemos que son esas dos. Ya, que la hice, la voy a compensar, da lo mismo como las compense. Aparte que la visualización del tema me está mostrando en pesos, pero aquí parece que me da la opción de dólar. No me da la opción de verlo. ¿Ya? Pero son esas dos partidas. ¿Ya? Una vez que yo tenga, ¿cierto? Todo esto ya seleccionado, ¿cierto? Voy y contabilizo con el botón grabar. Me va a dar un número de documento de compensación, ¿ya? Y si yo voy a visualizar nuevamente, a refrescar la cuenta contable, ¿cierto? Y visualizo todas las partidas solamente para que ustedes vean, ¿cierto? Cómo se contabilizó la partida abierta y la partida compensada. Automáticamente me aparecen solamente las dos de partida abierta y ahí está la compensación con ese documento, ¿cierto? De las partidas compensadas. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, un poco enredado nomás, profe, pero yo creo que viendo medio enredado, sí. Sí. Sí, una vez viendo la grabación, la idea es que hagan ejercicio. ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cierto? Visualizando, ¿cierto? Y generamos hoy día un pago no va a alcanzar a ver el cliente, ¿cierto? Contabilizamos la factura y contabilizamos, esto no lo hemos hecho, ¿ya? Sin color, y contabilizamos el pago de un acreedor, ¿cierto? Ahí nos propone, ¿cierto? La transacción F-53, y yo le decía que también es una transacción para pagar, ¿ya? O la F-58, que la F-53 contabiliza salida de pago, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero tú lo que haces acá es elegir el documento, ¿ya? Seleccionar la partida abierta, seleccionar las cosas que yo voy a pagar, de alguna manera, ¿ya? Nosotros lo estamos haciendo de manera manual en este momento, ¿ya? Estamos contabilizando una factura manual y estamos contabilizando el abono de forma manual. Ahora, lo mismo ocurre, chicos, ¿ya? Si yo voy a los clientes, que en este caso son los deudores, ¿cierto? Y contabilizo, ¿cierto? Una factura, también yo podría hacer, ¿cierto? Una factura general y se dan cuenta que es lo mismo. Y después hago el abono por ese cliente. Recuerden que el cliente, ¿cierto? XD03, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Está asociado a otra cuenta mayor, por ejemplo, S, ¿ya? Y ahí necesitamos solamente ver los datos societarios necesarios, ¿cierto? Que está asociado, ¿cierto? A una cuenta que se llama o las 11.000, ¿ya? Por ende, es lo mismo que yo acabo de explicar acá. Si yo contabilizo, por ejemplo, ese cliente, ¿cierto? Y lo voy a hacer súper rápido, ¿ya? Nos quedan 4 minutos. Contabilizo una factura con ese cliente, ¿ya? Nos propone, ¿cierto? Una clase de documento distinta, con una clave de contabilización distinta, en este caso el cliente donde se contabiliza, es al revés de todo esto, chiquillos, ¿ya? Ponle tú que nosotros, ¿cierto? Vendimos algo, vendimos algo, por ende es un ingreso, vendimos un producto, por ejemplo, un producto, un material, ¿cierto? O vendimos algo, en este caso la información va a estar el cliente acá, ¿cierto? Y cuando uno va a abonar algo, ¿cierto? El pago del cliente va a estar acá, ¿ok? Entonces, voy a tratar de hacer algo rapidito. En este caso, el número de factura. Ahora, yo estoy emitiendo una factura, ¿ya? Factura venta de auto, por ejemplo, ¿ya? Aquí me propone, ¿cierto? El cliente. En este caso yo le dije, chuta, 25.009, en este caso lo creamos así de esta manera, ¿cierto? Lo vendí en 1.000.000 de pesos, ¿ya? Nos propone una fecha base,
lo estoy haciendo la factura, 1, 2, 3, venta de auto, supongamos que estamos vendiendo un auto, ¿cierto? Y obviamente yo les dije que las cuentas de resultado, ¿ya? O las cuentas de ingreso, o las cuentas de activo, por ejemplo, me explico. Estamos vendiendo un auto, por ende yo tengo que descontar, un activo se va a descontar. Por ende, cuando se descuenta un activo, ¿cierto? Elijo la cuenta de activo y la clave de contabilización va a ser distinta. Ahora va a ser 50. Y vamos a ver qué cuenta podemos utilizar acá, ¿cierto? De un activo, vehículo, a ver si nos pesca. Ah, chuta, aquí me equivoqué de algo muy importante, chiquillos, que es la cantidad del tipo cambio. Y nadie me dijo nada. Era acá de dólares. Ahora sí. Ya. Ah, no encontré salir directamente. También es una cuenta asociada, seguramente asociada de activos fijos, por eso no permite. ¿Qué podemos utilizar acá? Aquí hay inventario. Edificio debe ser no contabilizable directamente. Las cuentas de pasivo. O simplemente vamos a utilizar, ¿cierto? A ver, vamos a utilizar esta misma. Una cuenta de ingreso. A ver si podemos contabilizarla. Ya. Ya. Y ahí estamos emitiendo, ¿cierto? Una factura, en este caso de cliente. ¿Ya? Nos permitió contabilizarla, ¿cierto? Y si nosotros vamos ahora a cambiarnos totalmente del mundo, el mundo de cliente, ahora no nos fijamos en una cuenta corriente de acreedores, ¿cierto? Y nos fijamos en una cuenta, perdón, mundo financiero, gestión financiera, ¿cierto? Y nos fijamos en este caso en una cuenta de mayor, ¿cierto? Vamos a la cuenta y nos fijamos en la FPL5N. Ya vamos a terminar, chiquillos. Deme un segundo. Nos fijamos en las partidas que tiene este cliente, ¿cierto? Y nosotros obviamente acabamos de crear, no, todavía no creamos. Aquí estamos creando la factura, ¿va? Ah, ya, esta es la factura que creamos, de hecho, esa es la factura. Creamos esa factura, ¿ya? Acabamos de crearla, ¿cierto? Hoy día, y ahí está la factura que nosotros habíamos creado. Voy a ver si tengo el layout. No, no tenemos un layout creado, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Sí. Voy a crearlo. En cliente, ahora estoy en el mundo cliente, ¿cierto? ¿Ya? Estoy guardado la exposición. Ahí está el milloncito, ¿ya? Solamente a este cliente, obviamente, nos compró un vehículo, ¿cierto? Y solamente tenemos una factura que le emitimos una factura, ¿ya? O contabilizamos, ¿cierto? Esto, es decir, el cliente nos debe, ¿ya? Y el pago de cliente, y aquí viene todo lo mismo, y hasta aquí voy a quedar, porque el pago se lo voy a pedir que lo hagan ustedes el ejercicio. Ah, fui para otro lado. Y el pago de cliente, ¿cierto? Está como abono. F-27. F-22, construimos la factura y F-27. Y aquí nos propone, ¿cierto? El 11 en este caso, porque está haciendo el abono, ¿ya? Y nos propone, ¿cierto? Una clase de documento distinta, ¿ya? 1, 11, ¿ya? Por ende habría que hacer el pago, ¿ya?
y el pago te lo hizo, obviamente, pago de factura de auto, ¿ah? El cliente te está pagando, ¿cierto? ¿Quién? El mismo, lo pagó en plata, ya lo vamos a hacer rapidito, ¿no? El 1.000.000 de pesos, ¿ya? Abono, ¿no? Pagó la factura el cliente, ¿cierto? ¿Con qué? Lo pagó con, o te lo depositó a tu cuenta corriente, por ende va a ser un abono, ¿ya? ¿A dónde? A tu banco. No sé mucho que era esa la cuenta. Ah, no, no era eso. Ah, no, disculpen, acá va a ser un pago, ¿ya? ¿Ya? El pago, por ende, es una cuenta de activo, está aumentando, va a aumentar la plata del banco, ¿ya? Y te lo hizo, obviamente, abonado a tu cuenta corriente, te avisó por el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? ¿Ya? Simulamos nuevamente, ¿cierto? Y grabamos el pago, ¿ya? Y aquí viene el mismo tratamiento que hicimos anteriormente, ¿cierto? Que si nosotros vamos a visualizar las partidas de este cliente, estamos en cliente, ¿ya? Automáticamente nos va a salir solamente con partida abierta, ¿ya? Solamente con partida abierta, pero está en cero, ¿ya? Pero sigue siendo con partida abierta. Si está en cero, tenemos que compensarlo. Por ende, sucede lo mismo aquí en cliente civil. Y me voy a ir acá. Y vamos, ¿cierto? Ahora los deudores a su cuenta y a compensar. Y en este caso no es la F-44, sino la F-32. Y pasa exactamente lo mismo acá. No es un acreedor, es un cliente. Llamamos las partidas abiertas, ¿cierto? Y aquí no hay nada que seleccionar porque eran dos solamente las partidas que tenía, ¿ya? Y solamente compensamos. Por ende, en su cuenta corriente, si yo la reviso ahora, no hay partida abierta, pero sí van a haber partidas compensadas. Las voy a llamar todas para verlas y tienen que estar en verde y están compensadas. Es historia. Bueno, la parte de los clientes lo expliqué un poquito rápido, pero lo vamos a ver en la otra clase. Pero lo que quiero decir yo que, por ejemplo, el tratamiento de una factura de deudor, ¿cierto? La gestión de anular un documento, esto ya lo vimos. Por ende nos queda solamente, ¿cierto? Algunas cositas como crear cuentas de mayor y ejecutar algunos reportes, pero los reportes de finanzas, ¿cierto? Como en este, es un reporte, ¿no? Y aquí termino la clase. Me parece mucho que tiene que ver con el reporte general. A ver, voy a ver cuál reporte que le está proponiendo el sistema, o en este caso el objetivo. Un balance. Es un balance general. Bueno, esto lo voy a explicar después, ¿ya? Esto no es necesario explicarlo al tiro, pero, por ejemplo, toda la información financiera de la empresa, ¿qué estructura usaron acá? No recuerdo qué estructura usan acá. No, aquí mío me fui por la nube, aquí no sé qué estructura usan acá. Pero es un balance general, ¿cierto? Donde están todas las cuentas contables, ¿cierto? ¿Ya? No, está malo. Ya, eso lo podemos revisar después. ¿Ya? ¿Profe? ¿Ya? ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de plantear que la solemne sea un sábado? Sí, por supuesto. Sí, porque yo creo que puede calzar. Sí, no, ningún problema. Ningún problema. Ya, chiquillos. Vean el video, la gente que está viendo el video ahora, ya, si tiene dudas, ¿cierto? Mira, lo mejor, ¿cierto? Es ir pausando el video, ya, ir haciendo los ejercicios,
ya la contabilización de lo que vimos anteriormente, entendiendo un poco también que lo que era la contabilidad, ya entendiendo conceptos básicos de lo que son activos, pasivos y cuenta de resultados, dónde se contabiliza, y entendiendo, ¿cierto?, que nosotros solamente estamos haciendo claves de contabilización, que son las primeras que salen acá. La primera línea de cada una, acreedores, ¿cierto? Y entendiendo qué es lo que es una partida abierta, partida compensada, qué es lo que tiene que ver con la cuenta corriente, que son las cuentas corrientes, que son las cuentas de mayor, ¿cierto? Y son contabilizaciones de factura, contabilizaciones de clientes y contabilizaciones de cuenta de mayor, ¿ya? Recuerden que la clase anterior vimos una contabilización de caja banco, ¿ya? Nada más que eso, ¿ya? Eso. La otra clase tenemos que ver obligatoriamente la creación de cuentas contables, y ahí vamos a hacer eso y vamos a repasar el ejercicio. Nada más que vamos a ocupar esas 2 horas y ahí terminamos lo que es el módulo financiero, ¿ya? Fue súper flash, pero de alguna manera... Y también, otra cosa, yo tengo videos acerca de eso en mi canal. Yo también los puse dentro de, digamos, de lo que está en la plataforma Classroom. Y además, bueno, y con referencia al control, ¿cierto? Este fin de semana yo voy a colocar, ¿cierto?, un control chiquitito, ¿ya? Para poder tener la tercera nota de control. Eso. Les deseo suerte, que estén bien, descansen también, aprovechen el día, está bonito. Le diría que salgan, pero no pueden salir, pero hagan algo. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Igual tú, que estés bien. Mario, igual. Chao, profe, nos vemos, Christopher. Chao, chao. Gracias por asistir. Chao, chao.